¿qué tal? Me encanta saludarlos como siempre a todos nuestros televidentes de la noche y del canal internacional de noticias NTN 24. Bueno, generó todas las expectativas y esas expectativas fueron cumplidas realmente. Joanny Sánchez, la bloguera cubana, ha sido uno de los personajes más importantes en el iFestival. Obviamente aquí se concentran todos estos maravillosos pensadores de la cultura, del cine, de la música, los escritores, pero también hay quienes están forjando de alguna manera el liderazgo político, no solamente en nuestra región, sino en el mundo. Obviamente en nuestra región pues nos interesa y nos interesa mucho el tema de Cuba. Joanny Sánchez, además, es la bloguera cubana que dicen más conocida, obviamente por su trabajo como bloguera en las redes sociales, y es la cubana más conocida después de los Castro, sin que se llame Castro, decían unos periodistas. Joanny, es un placer conocerte en persona. Los televidentes de la noche te han escuchado por teléfono, te han visto a través de las cámaras. Yo tengo el privilegio hoy de hablar contigo de persona a persona. Gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, y de verdad que es un privilegio enorme estar aquí, porque de alguna manera nos hemos conocido en la distancia, los colombianos y yo, el propio canal y yo, y entonces, bueno, es muy lindo finalmente tener la sensación física de estar aquí. Aunque quiero hablar de su proyecto concreto como periodista, pues quiero comenzar con lo coyuntural, porque finalmente también en NTN 24 las personas pues siguen las noticias del día a día. Acaba de pasar la cumbre de la CELAC y usted viaja, hace pues toda esta escala por Miami para llegar a Cartagena de Indias, horas previas a esta cumbre. Cuando comenzaron a denunciar las damas de blanco y los disidentes, estuvimos hablando con Berta Soler justo la semana pasada de la represión que vienen antes de estas cumbres, que convocan a tantos líderes que hablan de democracia, pero que finalmente esos disidentes pues casi que ni los voltean a mirar. ¿Qué piensa usted de esa situación? Sí, yo creo que en esta segunda cumbre de la CELAC quedó muy en evidencia cómo el país puede dividirse en dos realidades tan diametralmente opuestas, ¿no? Una, la realidad de la cumbre, los presidentes, los cancilleres reunidos, el glamour, los brindis, las recepciones en el aeropuerto, y la otra, una realidad vigilada, controlada, maquillada, donde los activistas, los opositores, los periodistas independientes y los bloggers como yo fuimos sencillamente víctimas de un operativo tremendo que incluyó cortes telefónicos, amenazas, arrestos domiciliarios. Si eso lo llegaron a ver los presidentes invitados o no lo quisieron ver, es mi gran pregunta, ¿no? Claro, y la pregunta que se hacen también todos los televidentes. Presidentes que además hablaron de temas muy concretos, hablaron de temas que tienen que ver con la democracia, de derechos humanos, de derechos civiles, de cómo lograr el progreso en América Latina. Había una cantidad de personas de la disidencia que, bueno, muchos nos preguntamos si ellos no tienen autoridad moral para pedirle a un mandatario ser escuchados después de más de 50 años de no tener libertades. ¿Quién tiene ese derecho moral para pedirle una audiencia a un mandatario, Joanny? Bueno, yo creo que la sociedad civil cubana tiene personas y líderes con todo el valor moral y ético para pedir una reunión con un mandatario y hablarle de la Cuba profunda y la Cuba real. El problema es que evidentemente para esta cumbre de la CELAC hubo como una especie de acuerdo tácito previo a la cumbre de ustedes vienen, pero no pueden reunirse con, ¿no? Y es una pena, porque cuando una delegación extranjera que visita el país no se reúne con la sociedad civil, lo que hace es quitarle legitimidad y fragilizarla. Somos más frágiles cuando no hablan con nosotros o sobre nosotros, ¿no? Ahora, los mandatarios van, hablan con Fidel Castro y uno podría pensar que hay pues algunos intereses. En el caso de Colombia pues hay un proceso de paz que depende de ese apoyo de Cuba y que seguramente, no lo sé porque no podemos adivinar, pero habrá algún miedo de algún enredo en ese proceso de paz si de pronto el presidente colombiano decide reunirse con los disidentes. Hay otros que no entendemos por qué no puedan hacerlo si no tienen un interés tan claro. Sebastián Piñera fue el único que lo hizo, pero también ya va de salida. ¿A usted cómo le pareció que Sebastián Piñera recibiera o se sentara a conversar con los disidentes, pero cuando ya va de salida del poder? Sí, es lamentable, ¿no? Porque a mí me gustaría ver un presidente latinoamericano que esté recién electo, que se la juegue todavía todas en las urnas y en la popularidad, que realmente se entreviste con la disidencia cubana. De todas maneras, el gesto de Piñera me pareció importante, porque ¿a quién eligió? A Berta Soler de las Damas de Blanco, un movimiento pacífico, un movimiento femenino, un movimiento de derechos humanos, y creo que la señal estaba clara. No tomó partido político, tomó partido por los ciudadanos y por los derechos. ¿Por qué vienen las represiones antes de las reuniones? ¿Qué teme el régimen? Es que el régimen cubano
vamos a una metáfora, es como esos padres autoritarios que cuando viene visita a casa, amenaza a los hijos y le dice, cuidado, todo tiene que salir bien. Entonces esconden la basura bajo la alfombra, encierran a los niños en el armario y si gritan mientras está la visita, pues después viene un castigo. Parece una metáfora alejada de la realidad, pero asimismo es un sistema muy paternalista. No imagina que sus ciudadanos se puedan saltar las instituciones oficiales y legales para interactuar con el que viene de afuera. Por eso la represión, los cortes en la línea telefónica, también para limitar nuestra voz en Twitter. Quisieron apagar la denuncia en Twitter y por eso nos cortaron muchos de los teléfonos, ¿no? Cortaron los teléfonos celulares que ya acaban precisamente de anunciar que los abren, sí, o que los permiten. Exacto, Claudia. El problema es que la única telefónica que tiene el país es un monopolio del Estado y es una especie de brazo tecnológico de la seguridad del Estado. O sea, tiene total complicidad para cortar líneas telefónicas, censurar servicios, eliminar, por ejemplo, la posibilidad de que intercambiemos mensajes de texto o que nos recibamos llamadas al extranjero, como me ha pasado a mí muchas veces que ustedes me han llamado, que hemos estado hablando y la línea se ha cortado, o han intentado llamarme y no pueden comunicar. Eso es una manera también de reprimir. Usted ha logrado una gran aceptación a través de estas redes sociales. Bueno, en América Latina son muchísimos los seguidores en Twitter. Hay mucha gente que lee su blog en el que pues hace todo este tipo de denuncias. Incluso pues acabamos de leer, y los televidentes lo conocen, la denuncia sobre ese hombre que tiene el negocio de poder llevar a través de una antena parabólica escondida pues algunos cables que en Cuba, pues obviamente cables, digo señales de televisión que en Cuba pues no le llegaría a un hogar común y corriente. Adentro, en Cuba, como todavía esa tecnología no ha llegado, pues no a todo el mundo le puede llegar, obviamente, su mensaje a través de este medio de comunicación alternativo. ¿Cómo explica usted a los televidentes que nos están viendo? Se va propagando poco a poco todos esos mensajes y todo este esfuerzo que usted hace de tratar de llevar, digamos, información como haría cualquier periodista en el mundo. Bueno, imaginen de pronto vivir en un país donde hay tantas cosas prohibidas, no solamente el acceso a la información, muchos productos necesarios para la vida cotidiana están censurados, racionados o prohibidos de comprar en el mercado, ¿no? Entonces, somos un país que tiene un entrenamiento de 54 años en la vida clandestina, subterránea o ilegal. Y ese entrenamiento especial, esa creatividad para burlar los obstáculos legales, lo hemos empleado en el tema de la información. Tú ponías el ejemplo de la antena parabólica ilegal, con que un vecino suministra la señal televisiva a varias familias, pero también sirve, por ejemplo, para propagar noticias, para propagar textos de blogs como el mío y el de otros tantos activistas. Y un instrumento que está ayudando mucho en eso es la llamada memoria flash, o el USB stick, también como se conoce, ¿no? Donde se copia información y empieza a circular de mano en mano. Y la gente está tan necesitada de leer otras cosas que se convierte en un fenómeno viral. Y en 2 semanas puedes tener una información sencillamente inundando toda la isla. Así lo hacemos, ¿no? Hay miedo en la gente, bueno, porque uno piensa que en la medida que va pasando el tiempo, las generaciones también de pronto van generando algo de conciencia frente a un régimen que adoctrina a su gente. Y bueno, tienen esta necesidad de leer de pronto y de estar informados y de leer cosas alternativas a lo que el régimen les permite. Pero ¿es abierta la aceptación o es soterrada por miedo al castigo o al señalamiento de los mismos vecinos o hermanos? Hay mucho miedo a todo, porque recordemos que Cuba es un país donde el gobierno, el Partido Comunista en el poder, está por todos lados. Es el partido que educa a nuestros hijos en las escuelas, es el partido que cuando vamos a un hospital pues tiene la posibilidad de grabar una consulta y transmitirla en la televisión en horario estelar de lo que ha dicho un paciente a su médico. Es algo tan íntimo como eso. Algo tan íntimo que es frecuente que ocurra, sobre todo con disidentes activistas. Es el partido que durante muchos años, décadas, le dijo a los cubanos: ustedes no pueden salir, tú puedes viajar y tú no, como me pasó a mí. Entonces hay miedo, no solamente miedo a la estigmatización social, a que te llamen gusano, enemigo, contrarrevolucionario, apátrida, sino también que eso haga que no puedas ascender a un mejor puesto laboral, que no puedas quizás cursar los estudios en la universidad que te gustaría. La gente tiene miedo a dejar de ser persona, ¿no? Después de 55 años de un régimen de
digamos, con estas características, después de tanto tiempo, ¿cómo se puede recomponer eso que podríamos considerar tan torcido en una sociedad? Y es que el mismo vecino es tu propio vigilante. Tú le decías ahora en la conversación con Julie Anderson, es que a mí hasta mis vecinos me estaban vigilando antes de la cumbre de la CELAC. ¿Cómo recomponer una sociedad después de tantos años de un régimen tan metido en el nervio personal de todas las familias? Bueno, si yo no creyera que se puede reparar, no me quedaría en Cuba, ¿no? O sea, yo me quedo en Cuba porque tengo el optimismo que aunque el daño es profundo, se puede solucionar. Hay un amigo que quiero mucho que dice que en Cuba ha ocurrido un daño antropológico. Es cierto, es un daño que va más allá del daño social, económico, del daño a la mentalidad de la gente. Es un daño que llega hasta el tuétano, pero afortunadamente no es un daño genético. Los cubanos no nos hemos convertido en un pueblo que acepta el totalitarismo porque sí, ¿no? Entonces yo tengo la ilusión de que la gente reaccione y pueda recuperarse. Es más, tú tomas un cubano, lo montas en un avión, lo trasladas a Madrid, a Berlín o a Buenos Aires y 3 semanas después está protestando en una calle, en una manifestación. O sea, nos hemos convertido genéticamente en apáticos, solo que el entorno no nos deja ser lo que somos, ¿no? ¿Usted cómo percibe la recepción de la gente en Cuba frente precisamente a su trabajo, que es un trabajo muy duro porque es de concientización? Y así como hay gente que lo agradece, pues hay gente que seguramente está muy molesta. ¿Cómo es esa antena receptora de esa percepción del cubano frente al trabajo que ha emprendido usted? Bueno, tengo que decir que en 6 años de tener este blog Generación Y, escribir mi opinión y meterme en un montón de problemas, solo en una ocasión he tenido una reacción negativa en la calle, de manera espontánea. He sido víctima de actos de repudio, de actos de odio, de tensión, pero eso no los veo espontáneamente, sino que son enviados desde el gobierno. Pero solo una vez una mujer me agredió verbalmente, al parecer de manera espontánea, pero era muy simpático, porque ella estaba en una cola para pagar una visa para emigrar. Entonces una persona que se va, que escapa, que ya no soporta el sistema, me acusa de que yo soy crítica del sistema y yo me quedo en ese sistema, me quedo en Cuba. Entonces, ¿Qué te dijo en ese momento? Me gritó, me dijo que porque yo me estaba quejando por la lentitud de una cola, me dijo, bueno, porque te crees superior. Y yo, no me creo superior, solo que protesto. Y entonces le digo, eso es el síndrome de Estocolmo. Aceptar que te exploten, aceptar que te silencien y además explicarle al lado por qué tiene que estar silenciado, ¿no? Y bueno, se molestó mucho. Bueno, pero quedó en eso. Ese es mi trabajo. Pero llama la atención de todas maneras que con un trabajo cada vez más constante, cada vez poco a poco, no podemos medir qué tan masivo al interior, pero que cada vez se va haciendo más conocido, pues sea solamente una persona a la que agreda espontáneamente en la calle, pues realmente nos llama. En 6 años una me parece muy bien, ¿no? Ahora te voy a pedir que me des un ejemplo, al contrario, sin delatar obviamente a la persona, pero alguien que, por ejemplo, te apoya, te cuida, que deben ser muchas, pero dame un ejemplo. ¿Quién te apoya en tu trabajo, en ayudarte pronto en la parte tecnológica o técnica, que también ahora vamos a hablar de eso, o que te ayuda a que te puedas conectar un rato a internet y de pronto no te lo cobra, no sé? Dame un ejemplo de yo, los que te apoyan. El principal pilar que tengo es mi familia y mis amigos. De verdad que no me puedo quejar. Mi capital, yo soy millonaria en amigos, millonaria en amor familiar, y eso es importante para seguir, porque si no, no podría hacer nada de esto, ¿no? Pero sí recibo muchos gestos. Por ejemplo, a veces alguien me ha tocado la puerta, fundamentalmente cubanos del exilio o personas que no quieren identificarse, o un extranjero que visita la isla y me regala una tarjeta de internet para un hotel. Una vez escribí en Twitter que tenía un problema pulmonar, y 3 meses después una señora me tocó la puerta, venía desde Barcelona y me traía una máquina para dar aerosol, para poder... Un nebulizador. Exactamente. Y entonces a mí me emocionó mucho cómo la gente tan distante y con otras realidades y con otros temas importantes en su vida puede sensibilizarse con alguien que está en la situación de los cubanos. Cuando la escuchamos, Giovanni, ahora que estábamos también en este conversatorio con el periodista John Lee Anderson, a mí me queda esta sensación de que lo que más le duele a usted de tanto tiempo, toda una vida bajo un régimen, es hasta qué punto un personaje puede meterse en tu vida diaria y cotidiana. Un personaje, estoy hablando de Fidel Castro y de los Castro, como ellos te pueden conducir el día a día de tu vida. Percibo eso. ¿Estoy equivocada o es eso como lo que además te motiva y te impulsa? Tienes toda la razón, y es más dramático aún, porque no ha sido solamente mi día a día.
ha sido al menos el día a día de 3 generaciones de cubanos. Mi madre, que era una niña cuando llegó enero de 1959, y mi hijo, que nació bajo el castrismo también. O sea, 3 generaciones de mi familia ha visto como un hombre decide desde qué ponen en su plato, hasta qué tipo de educación reciben, dónde cursan sus estudios, si en la ciudad, en el campo, si pueden salir o no del país. En fin, ha decidido tantas cosas que yo creo que ya es momento que no decida nada más, ¿no? A propósito de su hijo de 19 años, que es otra de las cosas que nos ha sorprendido, es un hijo... Gracias, muy amable. No, pero muy positivamente. De los momentos duros, lo decías, es cuando ya tu trabajo también se refleja en que se pone en vulnerabilidad al ser que uno más quiere, que es el hijo. ¿Esos momentos cómo los has sorteado? Sí, esos son momentos difíciles porque uno llega a cuestionarse por qué hago esto cuando estoy poniendo en peligro a los míos, ¿no? Pero es que también esas personas que uno quiere son las que lo retan a ser mejor. Y voy a hacer una pequeña anécdota. Mi hijo, en la Primavera Negra del 2003, cuando tenía 8 años, un amigo fue a prisión por periodista independiente y tuvimos que decirle a Teo, nuestro hijo de 19 años, en ese entonces era un niño de 8, que nuestro amigo Adolfo estaba preso. Y claro, Teo preguntó, ¿y por qué? Le dimos, porque es un hombre muy valiente. ¿Y qué dijo ese niño con su ingenuidad infantil? Dijo, entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Con un hijo así yo creo que uno no puede callarse, ¿eh? No, para nada. Con alguien que cuestiona de esa manera, me gustaría que me comentara la anécdota que usted contó ante el auditorio. También, o anécdota, no, el hecho que usted vivió cuando llega su hijo temprano del colegio, ¿qué pasaba? O de la escuela. Sí, yo creo que Teo ha sido un botón de prueba de todos los experimentos educativos e ideológicos que hemos vivido en las últimas 2 décadas en Cuba, ¿no? Y un buen día, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Teo regresa muy temprano de la escuela y yo le he preguntado, ¿ya no tienes clases? ¿Hay educación física? ¿Qué ha pasado? Dice, no, el director de la escuela, o sea, el máximo responsable de una institución docente, les había dicho que fueran a casa, se cambiaran de ropa y se vistieran de civil porque iban a caerle a golpes a las damas de blanco. Las damas de blanco, como todo el mundo sabe, son mujeres pacíficas que no se meten con nadie, que caminan con un gladiolo en las manos pidiendo la libertad de los presos políticos y que el gobierno hostiga, sataniza, golpea y amenaza con esos horribles actos de repudio que todavía hay en Cuba. Y mi hijo iba a ser una pieza de ese acto de repudio. Era menor de edad en ese momento, tenía 15 años. Y yo recuerdo que reaccioné como reacciona un animal que ve su camada en peligro, ¿no? Tomé mi teléfono, empecé a denunciarlo en Twitter, lo denuncié ante la UNICEF. No sé si eso cambió en algo la realidad de otros niños, pero por lo menos ayudó a que el mundo conociera que en Cuba se utilizan menores de edad como tropa de choque ideológico, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No hubo entonces tal Él no actividad? Fue. Él no fue. Yo le conté, yo le dije, tú decides, pero eso es un acto de odio, eso es un acto de intolerancia, eso es un acto de violencia. Y claro está, pues, con esos elementos él decidió no ir, ¿no? ¿Y por el hecho de no ir hay algún tipo de represalia? Sí, muy probablemente. La participación en actos políticos es un elemento que se tiene en cuenta para ascender laboralmente y docentemente. Se supone que no puedes estudiar las especialidades más apetitosas en la universidad si no has tenido una conducta política intachable que incluye participar en actos de odio, ¿no? Su hijo actualmente, ya mayor, ya tiene 19 años, ¿le apoya usted en esta tarea? Yo pienso que sí, me apoya y aunque no me lo dice directamente porque los hijos son así, Sí. me admira, ¿no? Sí, está orgulloso de sus padres y temeroso de sus padres. Muchas veces mi esposo y yo estamos en la calle, nos demoramos un poco en regresar a casa y pasa algo que me lastima y es que nuestro hijo, que es el por el que deberíamos velar, nos llama por teléfono para velar por nosotros. Dice, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque le ha pasado muchas veces que sus padres terminan en un calabozo, que sus padres terminan arrestados, que sus padres no pueden llegar a casa. Entonces, cuando me llama y dice, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Yo me siento muy mal, ¿no? ¿Por qué no debería ser así? Los hijos no tendrían que tener esas preocupaciones por los padres, ¿no? Sí. ¿Por qué cree Giovanni que en América Latina, cuando lo que, pues, supuestamente y en el discurso nos convoca o nos cohesiona son los principios democráticos, los mandatarios de América Latina siguen tan pasivos frente al régimen de los Castro? ¿Por qué se reúnen como en la CELAC
todos los latinoamericanos en una hermandad, sin ningún intruso, por así decirlo, como Estados Unidos, sino digamos los que estamos conectados con una cultura y una lengua. Hablamos de democracia, estos líderes parecían además arengas porque hablaban bueno, de una cantidad de cosas que son los sueños de los latinoamericanos, pero no son capaces de decirlo de manera bonita o diplomática a los Castro. Bueno, ustedes también tienen que dar ejemplo de democracia. ¿Por qué cree que eso no pasa? Bueno, mira, yo quisiera rescatar y arrojar luz sobre el lema principal de esta cumbre CELAC, ¿no? Era unidad en la diversidad. El gobierno cubano constantemente se está pavoneando que hay que aceptar la diversidad y unirse en la diversidad. Pero realmente lo que el gobierno cubano quiere es que el mundo acepte su diversidad. ¿Y cuál es su diversidad? No aceptar la diversidad interna del país. Entonces, es muy lamentable porque yo siento que por complacencia, complicidad o sencillamente por no buscarle las malas pulgas al gobierno de La Habana, muchos se callan y no dicen lo que deben decir en su momento. Y los pueblos tienen memoria, los pueblos recuerdan quién fue el que les dio una mano en los momentos difíciles y quién fue el que miró hacia otro lado. Yo quiero preguntarle si ha podido seguir el proceso de paz con Colombia desde La Habana. Lo he seguido, lo que han podido transmitir los medios, porque como ustedes saben, eso se está efectuando en la ciudad de La Habana, a puertas cerradas, sin ninguna posibilidad de que un corresponsal no oficial o un periodista independiente pueda acceder. Así que lo he seguido, los fragmentos que han narrado la prensa oficial y un poco la prensa extranjera. Y con la información que hay, que tampoco es mucha, porque ni siquiera en Colombia el país más interesado y otros países de América Latina que obviamente de alguna manera se han visto afectados por el accionar criminal de las FARC, ¿qué piensa? Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno cubano tiene una inmensa responsabilidad en la creación, fomento y desarrollo de esa guerrilla, ¿no? Por tanto, yo creo que tienen de alguna manera que tratar de enmendar el monstruo que crearon, ¿no? Pero por otro lado, me suena muy contradictorio, ya como cubana y viéndolo desde dentro de la isla donde se están desarrollando las conversaciones, me suena realmente contradictorio que un gobierno como el cubano, el de Raúl Castro, permita conversaciones entre un gobierno y un cuerpo armado, un grupo guerrillero que ha usado la violencia, en un país donde el propio gobierno de Raúl Castro no acepta un diálogo con opositores pacíficos, que jamás han golpeado ni violentado a nadie. Entonces, qué contradicción, que sirvan la mesa para que otros conversen y sin embargo no estén dispuestos ni siquiera a poner la silla para conversar entre los propios cubanos. ¿Y cuál sería de pronto un mensaje que usted quisiera mandarle a esos colombianos, a esas familias colombianas? Y se lo pregunto desde el punto de vista de víctima de un régimen autoritario, a estas víctimas de un accionar criminal, de una guerrilla que se alimentó de ese régimen, que todavía no saben qué pasó con su familiar secuestrado y nunca lo van a saber, el niño que quedó mutilado por las minas antipersona, la mamá que perdió a su hijo, ya fue porque le reclutaron a su niño a la fuerza para esta guerrilla, o quien vio morir a su hijo soldado en esa guerra. De víctima a víctima, ¿usted qué le diría? Bueno, primero yo desearía mucho que encontraran la paz, una paz duradera, una paz realmente que no esté hecha a base de trucos, ni de mentiras, ni de supuestas declaraciones que después no se cumplan. Una paz sincera y sobre todo que con mucho cuidado, porque hay movimientos que pueden disfrazarse y ponerse la piel de demócratas, pero cuyo objetivo es, una vez tomado el poder, evitar la existencia de otros movimientos, de otros partidos y de otros espacios cívicos. Así que... Como lo que pasa en Cuba, en Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Entonces, encuentren la paz. Yo quiero bálsamo para esta nación, de verdad. Lo deseo mucho porque tengo muchos amigos aquí, muchos lectores aquí, porque me siento parte de este país. Ya desde que llegué al aeropuerto siento en Cartagena a la gente hablar como cubanos. Eso me da mucha sintonía, ¿no? Pero que esa paz no sea una triquiñuela, que sea real, sólida, sincera y cuidado. La democracia es frágil, es tan frágil. Obviamente, pues hay muchas dudas. Muchos dicen cómo hace la bloguera cubana para poder mantener vivo un blog con tantas restricciones, porque ella puede y los demás no pueden, o otra persona que quisiera hacerlo, pues tendría absolutamente toda la censura y todas las imposibilidades, los obstáculos de los Castro. ¿Usted cómo ha logrado
poderlo hacer. Bueno, realmente no soy la única y eso me satisface, ¿no? O sea, me siento muy feliz de haber sido pionera de un movimiento blogger. Tengo un poco de la culpa y de la gloria del principio, pero ahora somos mucho más. En la isla hay alrededor de unos 200 blogs críticos, alternativos. La mayoría de esas personas han sido de alguna forma mis estudiantes, les he enseñado un poco de la tecnología para hacerlo. O sea, no soy la única que lo ha logrado hacer, por suerte, ¿no? Pero fundamentalmente lo estamos logrando con creatividad e ingenio y no dejándonos vencer con los obstáculos. ¿Qué significa? Bueno, está claro y es conocido que ningún cubano puede tener una conexión a internet en su casa sin pagar una moneda ideológica por ello. O sea, las personas como ellos jamás tendrían la posibilidad de conectarse a la web desde su hogar. Entonces tenemos que ir a un sitio público donde una hora de internet lo mínimo que cuesta son $5, el tercio de un salario mensual. Y por eso tenemos que optimizar cada minuto, dejar programados los posts, los textos del blog, para que aunque no estemos conectados el blog siga vivo, enviar los tweets por mensajes de texto a ciegas sin poder leer lo que otros escriben. O sea, mucho ¿Cómo ingenio. hace, por ejemplo, para seguir a los otros tuiteros? Bueno, cuando logro conectarme y alguien me interesa, por ejemplo, ahora que estoy aquí en Colombia, probablemente esta madrugada no duerma siguiendo personas que después me interesaría, pero no puedo leerlo. Es más bien un gesto de buena voluntad, de me interesa lo que dices, pero nunca puedo leer a otros a no ser que viaje fuera del país. Bueno, y hay gente que también tampoco puede leer todos los tuiteros que sigue, eso es evidente. Pero ¿cómo logra burlar entonces ese cerco de los Castro? A veces lo logro, otras veces no lo logro. Lo que claro, como después queda el texto publicado, pues lo que se cuenta es lo lindo, lo que lo logré. Pero por ejemplo, durante toda esta cumbre de la CELAC, la Telefónica, como te contaba Claudia, censuró la salida de SMS internacionales de mensajes de texto y prácticamente no pudimos enviar tweets al ciberespacio. Entonces muchas veces no lo logramos, pero cuando lo logramos tratamos de decir en el menor tiempo posible de conexión todo lo que tenemos guardado, ¿no? En los hoteles nunca la han rechazado, ya la reconocen y dicen, ahí viene a poner el blog, nos van a castigar, nos va a caer el régimen encima. ¿No le ha pasado que alguna vez no le dejen? Al principio, los cubanos no podíamos entrar a los hoteles. O sea, al principio de abrir mi blog Generación Y, era el momento que había un apartheid turístico y los cubanos no podíamos entrar a las instituciones hoteleras de nuestro propio país. En ese momento yo no era tan conocida y podía fingirme extranjera, Hablaba un poco de inglés, un poco de alemán, compraba mi tarjeta. Después, en la medida que el blog se fue volviendo conocido, algunas veces tuve restricciones que me dijeron, no le vamos a vender la tarjeta. Pero ¿qué pasa? Y ahí es la dinámica de la tecnología que es muy interesante en este momento en Cuba. Lo denuncié con tanta fuerza, en YouTube hice un video denunciándolo, en Twitter también varios tweets, que esa solidaridad internacional me ha protegido y ahora me permite entrar. Entonces, es una dinámica difícil para el gobierno, porque en la medida que podamos comunicarnos con internet y hablar, estamos más protegidos para volverlo a hacer, ¿no? ¿Y usted cree que eso de alguna manera evita que el régimen de los Castro le hagan daño? Digamos, ya daño de frente, como llevársela presa o golpearla o... Sí, no me da inmunidad total, que he pasado muy malos momentos. Pero sí es un escudo protector. ¿Y cuál es la lección? Tratar de que ese escudo protector logre estirarse y cubra a muchas personas. Siempre que puedo dar un retweet a otro ciudadano, a otro activista, mencionar a una dama de blanco, referir a otro blogger que ha nacido, a un tuitero que comienza, yo sé que le estoy dando un poco de esa visibilidad que lo protege. Así que el mundo lo entienda y nos ayude a protegernos también, ¿no? Ahora usted tiene un proyecto titánico, que es hacer un medio para los cubanos en Cuba de periodismo puro, no que dependa de ninguna ideología, ni del régimen de los Castro, ni de quienes odian a Castro. ¿Cómo es ese proyecto y, bueno, por qué tiene tanto optimismo frente a él? Sí, estoy optimista porque yo creo realmente que el periodismo puede ayudar mucho en la transformación democrática cubana. Quiero fundar en las próximas semanas, en los próximos meses, un medio de prensa digital. Tiene que empezar siendo digital porque distribuir papel es un delito que se llama propaganda enemiga. Pero bueno, todo lo que pasa conviene y quizás estamos entrando con un medio digital a la era totalmente digital y nunca vamos a pasar al papel. Ahora, eso sí, no es un medio con una ideología, no es un medio que se propone ser anticastrista, pero que va a molestar mucho porque va a ser periodismo de investigación, va a dar informaciones cotidianas, va a hablar también de cultura, de divertimento, porque tampoco se puede encasillar la realidad de una sola manera, ¿no? Y para el que creo que le voy a dedicar ese proyecto los próximos años de mi vida. Así que voy a estar muy ocupada, sin tiempo para aburrirme, pero feliz de dedicarme al periodismo,
¿Qué diferencia va a tener con el blog? Bueno, el blog es personal, el blog es una catarsis, un exorcismo. El blog tiene mucho de la subjetividad de esta personita que soy, ¿no? El medio, claro está, hay un equipo de trabajo que le dará su propia subjetividad, pero también tendrá una línea editorial que tratará de buscar la realidad, la objetividad y una visión lo más completa de la Cuba que vivimos, ¿no? Va a trabajar en eso de manera muy dura. Ya para terminar, Giovanni, porque usted tiene un sueño que tiene que ver con un nieto. ¿Cómo es? Bueno, yo tengo un sueño que tiene que ver con Cuba y en esa Cuba viven mis nietos. Ajá. Y en esa Cuba donde van a vivir mis nietos, que serán niños que pregunten muchas cosas, porque eso es bueno y porque la infancia es así, porque mi familia es así también. Yo me imagino siendo una anciana en un parque, ya habiendo terminado también mis tareas con el periódico y que el periódico lo estén dirigiendo y llevando otros más capaces y más jóvenes, pues estando en ese parque con ese nieto y él preguntándome, un niño inquieto preguntándole a su abuela, ¿cómo se llamaban, abuela? ¿Cómo se llamaban? Y tratando de balbucear un nombre, Mastro, Gastro, y yo muy molesta diciendo, no, se llamaban Castro, porque no concibo que ese pequeñín no pueda tener como protagonista en sus vidas tan cercanos a los que hoy son los protagonistas del poder en Cuba. Entonces, esa indiferencia del futuro, esa pequeña amnesia necesaria, me gratifica y me da energía para seguir, ¿no? Para esta generación, los Castro ya no van a existir. No, a no ser que la biología nos haya hecho la broma de la inmortalidad, no. No. Giovanni Sánchez, muchas gracias. Ha sido un placer, no solamente para mí, estoy segura que para todos los televidentes del programa La Noche, pues que nos haya dedicado este tiempo, que siempre lo tiene tan apretado cuando logra poder salir, viajar en agendas absolutamente difíciles para usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que me están escuchando, ¿eh?